El suave aroma del café matutino que el secretario del juzgado acababa de servir se mezclaba con el olor a papel antiguo de los expedientes apilados sobre el escritorio del juez. El sonido del aire acondicionado llenaba el silencio incómodo de la sala número 3 del juzgado de primera instancia de Madrid. Yo estaba sentada en la silla de la parte acusada, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, intentando controlar el temblor que recorría todo mi cuerpo. A mi lado, mi abogada, la señora Martínez, revisaba por quinta vez los documentos que habíamos preparado durante las últimas semanas. Frente a nosotras, al otro lado de la sala, mi esposo Diego lucía impecable con su traje azul marino, el mismo que yo le había ayudado a elegir hace 3 años para su ascenso a director comercial. Junto a él, su abogado, el señor Campos, un hombre de unos 60 años con fama de ser implacable en los juicios de familia. Entre ambos, una montaña de carpetas y papeles que, según Diego, contenían las pruebas irrefutables de mi incompetencia como esposa y madre. El juez Ramírez carraspeó, y todos nos enderezamos en nuestros asientos. Bien, vamos a dar inicio a esta vista por la demanda de divorcio interpuesta por el señor Diego Fernández contra la señora Victoria Morales. Su voz resonó con autoridad en la pequeña sala. Señor Campos, puede proceder con su alegato inicial. El abogado de Diego se levantó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Gracias, señoría. El caso que presentamos hoy es, lamentablemente, uno de esos que demuestran cómo una persona puede destruir sistemáticamente la estabilidad económica de una familia por pura irresponsabilidad y falta de criterio. Sentí que las mejillas me ardían. Quería gritar, quería defenderme, pero la señora Martínez había sido clara. Mantén la calma, Victoria. Que sea él quien pierda los papeles, no tú. Mi cliente, el señor Fernández, ha trabajado incansablemente durante 12 años para proveer a su familia. Ha escalado desde representante comercial hasta director de su división, aumentando sus ingresos de 2.000 euros mensuales a casi 6.000. Mientras tanto, la señora Morales ha dilapidado sistemáticamente el patrimonio familiar en compras innecesarias, servicios superfluos y caprichos que han dejado a la familia al borde de la ruina financiera. El abogado hizo una pausa dramática, como si estuviera en un teatro y no en un juzgado. Miré de reojo a Diego. Él mantenía la vista al frente, con esa expresión seria que había perfeccionado en sus reuniones de negocios. ¿Dónde estaba el hombre que me había prometido amor eterno? El que me había suplicado que dejara mi trabajo como contable en un despacho para quedarme en casa y cuidar de nuestro hijo Mateo cuando nació? Señoría, continuó el señor Campos, la señora Morales dejó su empleo hace 10 años, alegando que quería dedicarse por completo a la crianza de su hijo. Mi cliente, en un gesto de generosidad, aceptó esta decisión y asumió la responsabilidad total de mantener económicamente a la familia. Sin embargo, lo que parecía ser una decisión tomada por amor maternal, resultó ser el inicio de un desastre financiero. La señora Martínez garabateó algo en su libreta y me la mostró. Respira. Recuerda que tenemos nuestra versión. ¿Pero tendríamos suficiente? Esa era la pregunta que me había quitado el sueño durante las últimas semanas. Yo había confiado en Diego. Había puesto todas las finanzas de la casa en sus manos porque él insistió en que, como profesional de las ventas, sabía manejar mejor el dinero. Yo me había dedicado a nuestro hijo, a la casa, a apoyarlo en sus compromisos laborales, a ser la esposa perfecta que él decía necesitar. Tengo aquí, el señor Campos levantó una carpeta azul, los extractos bancarios de los últimos 3 años. En ellos se puede observar claramente cómo la señora Morales ha realizado retiros constantes y gastos desproporcionados que han vaciado la cuenta familiar. Hablamos de más de 50.000 euros desaparecidos sin justificación alguna. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿50.000 euros? Eso era imposible. Yo apenas tenía acceso a la tarjeta de débito para las compras del supermercado y algunos gastos menores. Diego manejaba todo lo demás, las facturas, los ahorros, las inversiones. Eso es mentira, susurré, pero la señora Martínez me apretó suavemente el brazo. Presentaré al tribunal una lista detallada. El abogado comenzó a enumerar con los dedos: suscripciones a gimnasios que nunca utilizó, compras en tiendas de lujo, tratamientos de belleza excesivos, cenas en restaurantes caros. Todo esto mientras mi cliente trabajaba 12 horas diarias para mantener a flote a la familia. El juez Ramírez tomaba notas sin levantar la vista. Yo sentía que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. ¿Cómo podía Diego estar diciendo todo esto? Yo no había pisado un gimnasio en años. Los tratamientos de belleza se limitaban a cortarme el pelo cada 3 meses en la peluquería del barrio. Y las cenas en restaurantes. Hacía meses que no cenábamos fuera. Pero lo más grave, señoría, el tono del señor Campos se volvió aún más sombrío, es que esta irresponsabilidad financiera ha afectado directamente al bienestar del menor. El niño, Mateo, de 10 años,
Ha tenido que dejar actividades extraescolares porque, según la señora Morales, ya no había dinero para pagarlas. Ha tenido que conformarse con ropa y material escolar de menor calidad. Y todo esto mientras su madre se permitía caprichos personales. Lágrimas calientes comenzaron a rodar por mis mejillas. Mateo había tenido que dejar el fútbol. Sí, pero no porque yo hubiera malgastado el dinero. Diego me había dicho que la empresa estaba atravesando dificultades y que teníamos que recortar gastos. Yo había sido quien sugirió que Mateo dejara el fútbol temporalmente, quien había empezado a comprar ropa en tiendas de segunda mano para ahorrar. Solicito, señoría, que se conceda el divorcio con culpa exclusiva de la señora Morales, que se le niegue cualquier tipo de pensión compensatoria, y que se revise la custodia del menor, dado que una persona con tan poca responsabilidad financiera no puede ser considerada apta para tomar decisiones importantes en la crianza de un niño. El juez levantó la mano. Señor Campos, agradezco su exposición. Señora Martínez, es su turno. Mi abogada se levantó, y por primera vez en toda la mañana, sentí un atisbo de esperanza. Señoría, lo que acabamos de escuchar es una narrativa cuidadosamente construida para ocultar la verdad. Mi clienta no es la villana de esta historia. Es la víctima de una manipulación sistemática diseñada para dejarla sin recursos, sin poder y sin voz. Diego se movió ligeramente en su asiento. Fue un movimiento casi imperceptible, pero yo lo conocía demasiado bien. Estaba nervioso. La señora Morales dejó su trabajo no por capricho, sino porque su esposo le convenció de que era lo mejor para la familia. Durante 10 años, ha dedicado cada momento de su vida al cuidado de su hijo y al apoyo incondicional de la carrera profesional de su esposo. Y ahora, cuando él decide que ya no la necesita, pretende dejarla sin nada, alegando una irresponsabilidad que no existe. La señora Martínez caminó hasta el centro de la sala. Señoría, solicitamos que se realice una auditoría completa de todas las cuentas bancarias del matrimonio. Estamos seguros de que esos 50.000 euros que supuestamente desaparecieron no fueron gastados por mi clienta. De hecho, tenemos razones para creer que el señor Fernández ha estado desviando dinero para ocultar ingresos y perjudicar a mi clienta en este proceso. Eso es absurdo, intervino Diego por primera vez, levantándose de su silla. El juez lo miró con severidad. Señor Fernández, por favor mantenga la compostura. Tendrá oportunidad de hablar cuando se le solicite. Diego se sentó, pero la máscara de serenidad había comenzado a resquebrajarse. Yo lo observaba, tratando de encontrar algún rastro del hombre del que me había enamorado, pero solo veía a un extraño. Continuemos, dijo el juez. Señor Campos, presente sus pruebas. Durante la siguiente hora, el abogado de Diego desplegó un arsenal de documentos. Extractos bancarios con mi nombre, en los movimientos, tickets de compras en tiendas que yo apenas recordaba haber visitado, contratos de servicios que supuestamente yo había contratado. Todo parecía apuntar en mi contra, pero había algo que no encajaba. Yo conocía mis hábitos de consumo, conocía cada euro que había gastado durante los últimos años, y nada de lo que estaban mostrando tenía sentido. Como pueden ver, señoría, el señor Campos señalaba una hoja con números rojos. En febrero de este año, la señora Morales gastó 3.000 euros en una sola semana. 3.000 euros en tratamientos de spa, ropa de diseño y accesorios de lujo. Yo negaba con la cabeza, una y otra vez. En febrero, Mateo había estado enfermo con una bronquitis fuerte. Yo había pasado 2 semanas prácticamente sin salir de casa, cuidándolo. ¿Cómo podía haber gastado 3.000 euros? Señoría, intervino la señora Martínez. Solicitamos que se presenten no solo los extractos, sino también los comprobantes físicos de esas compras, facturas con firma, videos de seguridad de las tiendas, cualquier prueba que demuestre que fue efectivamente mi clienta quien realizó esas transacciones. El señor Campos frunció el ceño. Señoría, los extractos bancarios son prueba suficiente. La tarjeta estaba a nombre de la señora Morales, una tarjeta que también podía ser utilizada por el señor Fernández, contraatacó la señora Martínez, o por cualquier persona que tuviera acceso a ella. El juez Ramírez levantó la mano nuevamente. Entiendo la objeción. Señor Campos, sería conveniente presentar pruebas adicionales que corroboren que fue la señora Morales quien realizó personalmente estos gastos. Vi cómo el abogado de Diego intercambiaba una mirada rápida con su cliente. Había pánico en esos ojos, un pánico que confirmaba mis sospechas. Algo no estaba bien en toda esta historia. El juicio continuó. Diego tomó la palabra, pintándome como una esposa negligente, una madre mediocre, una mujer que había despilfarrado los frutos de su trabajo. Su actuación era convincente, llena de dolor fingido y decepción calculada. Señoría, yo solo quería una familia feliz, dijo con voz quebrada.
Trabajé incansablemente para darles todo, y lo único que pedía a cambio era que Victoria cuidara de nuestro hogar y de nuestro hijo. Pero ella estaba más interesada en sus caprichos que en las necesidades de la familia. Cuando me tocó hablar, las palabras se atascaban en mi garganta. ¿Cómo explicar que yo había confiado ciegamente en él? ¿Cómo demostrar que yo no había hecho nada de lo que me acusaban? Yo amaba a mi familia, conseguí decir finalmente. Dejé mi carrera porque Diego me convenció de que era lo mejor. Confié en él con las finanzas porque él insistió en que era más eficiente que una sola persona manejara el dinero. Yo me dediqué a nuestro hijo, a nuestra casa, a apoyarlo en todo, y ahora me acusa de ser una irresponsable. Mi voz se quebró y las lágrimas volvieron a caer. La señora Martínez me pasó un pañuelo. El juez nos observaba con expresión impasible. ¿Hay algo más que deseen agregar antes de que pasemos a deliberar? Fue en ese momento cuando escuché una voz que conocía mejor que la mía propia. Señor juez, ¿puedo decir algo? Todos nos giramos. Mateo estaba de pie junto a la puerta de la sala, con su mochila escolar todavía colgada al hombro. Mi corazón se detuvo. Se suponía que debía estar en casa de mi hermana, lejos de todo esto. ¿Quién es este niño?, preguntó el juez. Es mi hijo, dije rápidamente, levantándome. Mateo, cariño, se supone que no deberías estar aquí. Pero Mateo no me miraba a mí. Tenía los ojos fijos en su padre. Soy Mateo Fernández Morales, señor juez. Tengo 10 años y soy el hijo de estas dos personas. Su voz sonaba firme, más madura de lo que correspondía a su edad, y necesito mostrarle algo que mi mamá no sabe que tengo. Diego se puso pálido. Mateo. Hijo. Esto no es lugar para ti. Vete a casa. No, papá. La voz de Mateo tembló ligeramente, pero no se movió. No voy a dejar que le hagas esto a mamá. El juez Ramírez se inclinó hacia adelante. Joven, esto es un procedimiento legal muy serio. Si tienes algo que presentar, debe ser con el consentimiento de tus padres y a través de los canales apropiados. Señoría, la señora Martínez se levantó. Si el menor tiene información relevante para el caso, creo que deberíamos escucharla. Esto es ridículo, exclamó el señor Campos. No vamos a permitir que un niño de 10 años interrumpa un procedimiento legal. Pero el juez levantó la mano. Un momento. Mateo, ¿qué es lo que quieres mostrar? Mi hijo abrió su mochila y sacó una memoria USB. Durante los últimos 6 meses, he estado preocupado. Mamá lloraba mucho cuando pensaba que yo dormía. Papá llegaba cada vez más tarde y cuando estaba en casa, solo peleaban. Entonces comencé a prestar atención. Diego intentó levantarse, pero el juez lo detuvo con una mirada. Un día, continuó Mateo, estaba buscando unos auriculares en el estudio de papá cuando encontré una carpeta escondida en el escritorio. Dentro había papeles, muchos papeles con números y nombres de bancos que yo no conocía. Y también había una libreta donde papá había escrito cosas. Mateo, dame eso ahora mismo. La voz de Diego sonaba desesperada. En esa libreta, Mateo ignoró a su padre. Papá había escrito un plan de cómo hacer que mamá pareciera una gastadora, cómo usar la tarjeta de ella para hacer compras que ella nunca haría, cómo guardar los recibos para usarlos en el juicio. Todo estaba ahí, con fechas y cantidades. El silencio en la sala era absoluto. Yo no podía respirar. Eso es suficiente, gritó Diego. Es un niño. Está inventando cosas porque está confundido. Papá. Mateo lo miró con ojos llenos de lágrimas. Te quiero. Eres mi papá y siempre te voy a querer. Pero lo que le estás haciendo a mamá está mal. Y yo sé que está mal porque tú mismo me enseñaste que mentir es malo. El juez extendió la mano. Dame esa memoria USB, Mateo. Con manos temblorosas, mi hijo entregó el dispositivo. El juez lo conectó a su computadora y durante varios minutos, nadie habló. Solo se escuchaba el sonido de los clics del ratón mientras el juez revisaba los archivos. Su expresión cambió gradualmente de curiosidad a incredulidad, luego a indignación. Señor Fernández. Su voz era ahora tan fría como el hielo. ¿Puede explicarme por qué su hijo tiene en su poder fotografías de documentos bancarios que muestran transferencias a cuentas extranjeras a su nombre? ¿Y por qué hay scans de una libreta manuscrita donde usted detalla un plan para comprometer financieramente a su esposa? Eso es. Mi hijo no entiende lo que vio. Diego tartamudeaba. También hay aquí, continuó el juez, videos de cámaras de seguridad. ¿Son estas las tiendas donde supuestamente su esposa gastó miles de euros? Porque la persona que aparece en estos videos usando la tarjeta de crédito de la señora Morales no es una mujer. Es usted, señor Fernández. La bomba había explotado. Puedo explicarlo. Diego se levantó de golpe, derribando su silla. Creo que será mejor que no diga nada más sin consultar con su abogado, le advirtió el juez.
¿Cómo conseguiste esto, Mateo?, pregunté finalmente, encontrando mi voz. Mi hijo se encogió de hombros, con una pequeña sonrisa avergonzada. El tío Roberto me enseñó a usar el escáner la última vez que lo visitamos, y papá nunca cambia las contraseñas de su computadora. Son siempre las mismas. Las iniciales de tu nombre y el año que se casaron. Me tomó 6 meses revisar todo cuando papá no estaba, hacer copias de los papeles importantes y descargar los videos de las cámaras de seguridad de las tiendas. ¿Cómo un niño de 10 años pudo acceder a videos de seguridad de tiendas?, preguntó incrédulo el señor Campos. Llamé a las tiendas y les dije que era un proyecto escolar sobre seguridad, explicó Mateo con naturalidad. La señora de Sara fue muy amable. Me mandó el video del día que aparece en el ticket donde supuestamente mamá gastó 2.000 euros, pero en el video se ve claramente que es papá quien compra. El juez revisó los archivos una vez más. Señor Campos, ¿su cliente tiene algo que decir sobre esto? El abogado de Diego parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Necesito tiempo para consultar con mi cliente, señoría. Me temo que eso tendrá que esperar, respondió el juez con firmeza. Señor Fernández, estas evidencias sugieren no solo fraude financiero contra su esposa, sino también un intento deliberado de manipular este procedimiento judicial. Esto es muy grave. Diego se había derrumbado en su silla, con la cabeza entre las manos. Por un momento, solo por un momento, sentí lástima por él, pero luego recordé los últimos meses de angustia, las noches sin dormir, el terror de perder a mi hijo, y esa lástima se evaporó. Mamá. Mateo caminó hacia mí y me abrazó. Lo siento si hice algo malo, pero no podía dejar que te quitaran todo. Tú no hiciste nada de lo que papá dice. Yo lo sé porque te veo todos los días. Veo cómo trabajas en la casa, cómo me cuidas cuando estoy enfermo, cómo a veces no cenas para que alcance la comida. Tú eres la mejor mamá del mundo, y no voy a dejar que nadie diga lo contrario. Las lágrimas que caían ahora eran diferentes. Eran de alivio, de orgullo, de un amor tan profundo que dolía. El juez se aclaró la garganta. Voy a necesitar un receso de 1 hora para revisar toda esta información con detenimiento. Cuando regresemos, espero que el señor Fernández esté preparado para ofrecer una explicación satisfactoria. Durante ese receso, todo fue un torbellino. La señora Martínez revisaba los archivos en su tablet, murmurando, increíble una y otra vez. Mateo no se separaba de mi lado, agarrado a mi mano como si temiera que alguien fuera a llevárselo. Y Diego había salido de la sala sin decir una palabra, seguido de cerca por su abogado. Cuando reanudamos, el juez Ramírez tenía una expresión severa. Después de revisar las evidencias presentadas por el menor, he llegado a algunas conclusiones preliminares. Primera, las acusaciones del señor Fernández contra la señora Morales carecen de fundamento. Las transacciones que supuestamente realizó ella fueron, en realidad, ejecutadas por él mismo, usando la tarjeta de crédito compartida. Señoría, mi cliente, intentó intervenir el señor Campos. No he terminado. Segunda, existe evidencia documental de que el señor Fernández ha estado ocultando ingresos y desviando fondos matrimoniales a cuentas personales en el extranjero. Y tercera, hay evidencia manuscrita, de puño y letra del señor Fernández, de un plan deliberado para perjudicar financiera y legalmente a su esposa. El juez hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Esto no es solo un caso de divorcio contencioso. Esto es fraude, manipulación judicial y abuso económico. Voy a remitir este caso a la Fiscalía para que investigue posibles delitos financieros. Diego finalmente habló, con voz apenas audible. Solo quería. Ella iba a quedarse con todo. Trabajé tanto. Y ella solo se quedaba en casa. ¿Solo me quedaba en casa? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Dejé mi carrera porque tú me lo pediste. Renuncié a mi independencia económica porque tú dijiste que era lo mejor. Y ahora me castigas por hacer exactamente lo que me pediste que hiciera. Señora Morales, el juez me miró con algo parecido a la compasión. Entiendo su frustración. Pero déjeme asegurarle que la justicia prevalecerá en este caso. El juez golpeó su mazo. Mi dictamen preliminar es el siguiente. Se concede el divorcio con culpa exclusiva del señor Fernández. La señora Morales recibirá una pensión compensatoria del 40% de los ingresos del señor Fernández durante un periodo de 10 años, equivalente al tiempo que ella renunció a su carrera profesional. La custodia total del menor queda en manos de la señora Morales. El señor Fernández tendrá derecho a visitas supervisadas hasta que se resuelva la investigación fiscal. Y todos los bienes y cuentas bancarias quedan congelados hasta que se realice una auditoría completa del patrimonio matrimonial. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de meses de pesadillas, de pensar que lo perdería todo, la justicia finalmente había prevalecido. Además,
continuó el juez. Ordeno que se realice una evaluación psicológica del señor Fernández antes de que se le permita tener contacto no supervisado con el menor. Un padre que es capaz de manipular de esta manera a la madre de su hijo demuestra una falta de criterio que me preocupa profundamente. Diego no dijo nada más. Simplemente recogió sus cosas y salió de la sala, con su abogado corriendo detrás de él. Cuando finalmente salimos del juzgado, el sol de la tarde me cegó por un momento. Mateo seguía agarrado a mi mano. ¿Estás enojada conmigo, mamá?, preguntó con voz pequeña. Me arrodillé frente a él y lo abracé con todas mis fuerzas. ¿Enojada? Cariño, eres el niño más valiente, más inteligente y más maravilloso del mundo. Hiciste algo que yo no tuve el valor de hacer. Defendiste la verdad cuando todos los adultos estábamos demasiado ocupados jugando juegos de poder. Es que te vi llorar muchas veces. Sus ojitos se llenaron de lágrimas, y yo no sabía qué hacer. Entonces recordé lo que me enseñaste, que cuando vemos una injusticia, tenemos que hacer algo, aunque tengamos miedo. Y yo tenía mucho miedo, mamá. Tenía miedo de que papá se enojara, de que no me creyeran, de que todo empeorara. Pero tenía más miedo de perderte. Nunca me vas a perder, mi amor, nunca. Mientras caminábamos hacia el metro, la señora Martínez nos alcanzó. Victoria, necesitamos hablar sobre los próximos pasos. La auditoría va a tomar tiempo, pero con las pruebas que Mateo consiguió, estoy segura de que recuperarás todo lo que Diego te quitó, y probablemente más. Lo único que quiero recuperar, le dije, mirando a mi hijo, es mi vida. Y creo que ya lo conseguí. Esa noche, Mateo y yo cenamos pizza en el suelo de nuestro apartamento, viendo su película favorita. No teníamos mucho, pero teníamos lo importante. Teníamos la verdad, teníamos justicia, y sobre todo, nos teníamos el uno al otro. Mamá, dijo Mateo mientras se acurrucaba contra mí. Cuando sea grande, quiero ser como tú. ¿Cómo yo?, pregunté sorprendida. Sí, quiero ser alguien que ama tanto que es capaz de sacrificarse. Pero también quiero ser lo suficientemente listo como para saber cuando alguien está abusando de ese amor, como tú ahora. Lo abracé más fuerte, con el corazón lleno de un orgullo que nunca antes había sentido. Mi hijo me había salvado. Sí, pero en el proceso, yo también me había salvado a mí misma. Había recuperado mi voz, mi fuerza, mi dignidad. 2 meses después, cuando la auditoría finalmente se completó, descubrimos que Diego había estado desviando dinero durante 5 años. No solo el dinero de nuestras cuentas conjuntas, sino también fondos que debería haber estado invirtiendo para la educación universitaria de Mateo. Había acumulado casi 200.000 euros en cuentas extranjeras, dinero que legalmente pertenecía a ambos. El juez ordenó que todo ese dinero fuera transferido a una cuenta a mi nombre, más una compensación adicional por los daños emocionales y económicos. Diego perdió su trabajo cuando la empresa se enteró de que estaba siendo investigado por fraude. La última vez que supe de él, estaba viviendo en el apartamento de su madre, con visitas supervisadas a Mateo una vez al mes. Y yo, por primera vez en 10 años, volví a estudiar. Me inscribí en un curso de actualización para contables, con la meta de volver al mercado laboral. Mateo me ayudaba con mis tareas, igual que yo lo ayudaba con las suyas. Mamá, me dijo una noche mientras ambos estudiábamos en la mesa del comedor, ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué, mi amor? Que ahora sé que no importa qué tan difícil se pongan las cosas, siempre vamos a encontrar la manera de salir adelante, juntos. Tenía razón, juntos podíamos con todo.